Guido, a ver, yo estaba contando algunos ribetes de lo que anunció Batakis, que básicamente es un ajuste fiscal por el lado del gasto, más allá de cómo después lo presentó y demás. ¿Cómo ves esta dinámica en medio de una corrida cambiaria y la corrida de precios en la economía real? ¿Cómo estás, Maxi? Sí, la verdad que sorprende quizás por el giro discursivo, ¿no? Hacia un ajuste hecho y derecho, digamos, ¿no? Lo que sucede ahí quizás no es del todo creíble y tiene que ser demostrado un poco más con hechos. Es lo que trató de hacer, como bien mencionabas vos, Guzmán en el primer semestre del año, y la verdad que lo corrieron por izquierda, digamos, largo y tendido, y lo terminaron cansando. Entonces, en ese contexto, no queda claro que si es una señal política, digamos, que se pueda llevar adelante ese ajuste que pretende la ministra. Lógicamente el mercado lo interpretó bien al principio. Hoy ves, si querés, los futuros bajando, al hablar de que está descartada la devaluación, está hablando justamente un poco de que algo de credibilidad tiene en este plan. También los futuros en pesos algo recuperando, pero definitivamente no, esto digo, tiene que ser sostenido con acciones concretas. Y yo ahí en el tema de la cuenta única, no es simplemente anunciarlo, ¿no? Es Claro. también llevar adelante y soportar la demanda social que implica eso. Hoy tenés el gasto creciendo 15 puntos por encima de la inflación. Subsidios te explica solamente el 17% de la contribución esa. O sea, la contribución de subsidios es simplemente eso. La mitad de ese 15% te lo concentra en lo que es prestaciones sociales. Entonces, ajustar el gasto realmente va a requerir algún tipo de medida antipática, y hay que ver si eso es avalado por la clase política. Bueno, tal cual. Nosotros contamos que el FMI está reclamando una caída en términos reales del gasto público en el segundo semestre de 7,5%. Le Sí. dicen para cerrar una inflación de este año de poder estabilizarla alrededor del 80%. Porque el gasto público real en el primer semestre creció al 12%. Entonces le están reclamando que ahora vaya por detrás de la inflación. Lo que muestra Batakis, evidentemente vos decís, bueno, después hay que ver en la cancha esto. Pero lo que está diciendo Batakis, no sé si escuchaste, lo primero dice, bueno, todo el que subejecutó hasta junio no va a poder compensarlo. Ese es el ahorro de 600.000 millones de pesos que ve. Y para adelante, bueno, yo voy a ir largando, viendo las proyecciones que tengo de caja, es decir, cuánto me ingresa y cuánto estamos gastando, a quién le autorizo. Vos decís, bueno, eso obviamente lo puede hacer sobre la obra pública, sobre los gastos que no están indexados por inflación, porque después las jubilaciones están indexadas por inflación, los planes sociales están indexados por el salario mínimo, todo el AUH por inflación. Vos ves ahí un tironeo, se vienen tensiones fuertes, cada uno de los ministerios va a decir, che, pero escúchame, yo quiero licitar estas obras y vos no me das la partida presupuestaria. Claro, ese es el punto. Y después lo otro es la inercia por la fórmula de indexación ya que tenés sobre el gasto, con lo cual frenar 7% real implica, para el segundo semestre, como vos decías, implica en las otras partidas más del 7 real, porque la cuenta justamente lo que es prestaciones sociales se va a ir actualizando con inflación. Obviamente que si hay una aceleración, posiblemente lo puedas licuar, pero la verdad que no, uno no esperaría que eso sea sostenible. Lo puede mantener quizás un trimestre y que eso te permita cumplir la meta, pero cuando se note, digamos, que no hay un cierto control sobre la totalidad del gasto, bueno, el mercado va a empezar a desconfiar, y a partir de ahí está la preocupación esta de la renovación de la deuda en pesos y la capacidad que tiene la ministra, como para generar esa confianza. Ahí ofreció justamente, o dio a entender que iba a ofrecer títulos atados a dólar, que es un poco lo que le preocupa al mercado, cubrirse contra una devaluación del tipo de cambio oficial, pero también va a seguir fuerte la demanda por títulos SER, y eso, bueno, va a incrementar la deuda y vamos a ver cómo es la percepción esta de sostenibilidad de la deuda en pesos, que preocupa tanto como lo es la deuda externa. Ahora te voy a preguntar después cómo vienen las mediciones de julio que están haciendo ahí en la consultora de precios, pues estamos viendo una corrida de precios importante en la economía real. Pero lo sumo a Facundo Nejanqui. Facundo, a ver, si Guzmán llegaba a anunciar algo de esto, en este momento estábamos, digamos, fuego cruzado dentro de la coalición, denuncia de los sindicatos eh, estatales, de la Cámpora, de Cristina. Por ahora no ha habido ningún tipo de manifestación. ¿Hay una tregua, pensás vos, que incluye estas medidas que anunció Batakis, que insisto, son medidas de criterio muy fiscalista, más allá de cómo la disfrace? Y de mi punto de vista también tienen el problema de que cuando vos no vendés expectativa, vos digamos, no presentás un plan donde
tenés figuras que sean atractivas para los agentes económicos y demás, tenés que hacer más ajuste fiscal del que necesitarías si vendiste algo de expectativa, digamos, si anclaste mínimamente la demanda de dinero y la corrida cambiaria. Pero en medio de la corrida cambiaria salen con este paquete. ¿Vos crees que ahora sí Cristina apoya este alineamiento con el acuerdo con el fondo y estas medidas que acaba de anunciar Batakis? No lo tengo claro. En principio te diría, uno puede decir que Batakis tiene pedigree un poco más cercano al kirchnerismo que el que tenía el ministro Guzmán. Sí, es cierto que venía trabajando con un ministro que es cercano a Cristina Kirchner, sí, también es cierto, y que tiene, me parece, una mejor comprensión del proceso político por haber sido ministra de un gobierno provincial peronista durante la gestión de Daniel Scioli, más cercano digamos, a la lógica del peronismo de la que podía tener el propio Guzmán, que carecía de experiencia en ese sentido al momento de ser ministro de Economía. Ahora, a mí me da la sensación, porque no lo hemos visto explícito en ningún lado, que el acompañamiento de Cristina Kirchner a la gestión de Alberto Fernández es un acompañamiento que de aquí en más va a ser lo que se conoce como evaluación por gestión de resultados. Es decir, si los resultados del gobierno lo acompañan, probablemente veamos que esta especie de pax o de tensa calma se mantiene así hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Y si los resultados no lo acompañan, seguramente veremos a una Cristina Kirchner nuevamente en acciones públicas que pongan en evidencia las contradicciones del gobierno. Todos los que conocemos en profundidad cómo funciona el kirchnerismo y cuáles son sus máximas en términos de política económica, sabemos que un paquete fiscalista de esta característica no entra dentro de esos cánones, entonces, o de esos parámetros. Entonces, ¿es posible que no veamos un ataque frontal en este momento? Sí, es posible, porque también, digamos, en la sostenibilidad del gobierno también se juegan intereses que tienen que ver con los intereses de la vicepresidenta y de su futuro político. Ahora, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia pública que nos haga pensar a todos nosotros que este plan, en sus detalles por lo menos, más allá del apoyo que haya tenido el cambio de ministro o el cambio de nombre de ministro, que este plan en sus detalles tenga el apoyo de la vicepresidenta. Le sumo un elemento más, ¿no? Claramente es un plan para tratar de usar el acuerdo con el FMI mínimamente de ancla, para ver si podés evitar que los dólares libres se consoliden en estos niveles que, insisto, son insostenibles. Nosotros no sabemos, los economistas no sabemos cuál puede ser la evolución del dólar. Lo que sí sabemos es que cuando tenés un dólar 120 o 130% más caro que el oficial, eso no se sostiene. Y no estamos hablando de un año, estamos hablando de una dinámica que una vez que se desata puede ser muy rápida, puede ser cuestión de semanas o de meses. Entonces están tratando de ver si pueden evitar una devaluación tratando de desinflar un poco los dólares libres con esta fórmula fiscalista. Ahora, el anuncio que hace Batakis lo hace con Julián Domínguez al lado, que es el que dijo, si suben las retenciones yo renuncio, yo me voy. No van a haber suba de retenciones para el campo conmigo en el gobierno. Y obviamente son todos anuncios que van por el lado del gasto. Todo lo contrario de lo que planteaba la vicepresidenta. Ahora, vos decís, tal vez la tregua se instala por un instinto de supervivencia, porque toman conciencia de que la situación es tan delicada que en este momento hacer olas puede significar espiralizar la crisis. No, eso no tengas dudas, que hay una conciencia de que la situación es delicada, no tengas dudas. Lo que pasa es que acá hay todo el tiempo una tensión entre la situación delicada de la economía en términos generales y la supervivencia política de un espacio político electoral. Entonces, todo el tiempo los dirigentes políticos, los referentes políticos, navegan en esa tensión. En el caso de Cristina es, ¿cuánto de mi aporte a la sostenibilidad de este plan económico y de que el gobierno pueda llegar de manera más o menos estable hasta el final de su gobierno, licúa mi patrimonio o mi capital electoral? Es decir, ¿llego con algo en la mano o me quedo sin nada para el final? Es decir, voy poniendo, porque a ver, Maxi, vos tenés que hacer una cuenta. Este gobierno arrancó con 48.
¿no? En el año 2019, 48% de los apoyos de la ciudadanía. Llegó a 31, 32 en el año 2021, ¿sí? Y cuando vos mirás hoy todas las encuestas, los apoyos hoy están por debajo de 30. Entonces, hay alguien ahí que se le está licuando su capital político electoral. Entonces, el apoyo, vos tenés que pensar que un político es una persona, salgamos de la mirada egoísta, de la mirada que son malas, es una persona que hace un cálculo que dice, bueno, en sostener esto, ¿cuánto se me licúa mi capital político electoral? No, está Y bien. además, no está garantizado tampoco el resultado. No, pero está bien, pero también puede estar, a veces están los diagnósticos y las recetas y la ideología y los errores, digamos. Yo digo, Cristina puede tener una receta, un diagnóstico correcto de que la situación es dramática, de que en cualquier momento te puedes ir a una hiper o te puedes ir a una situación de desborde total, pero tiene la receta equivocada, porque lo que plantea es todo lo contrario de lo que anunció hoy la ministra Batakis, que más allá de su ideología, lo que muestra es algo de pragmatismo. Más allá de que sea más heterodoxa, menos heterodoxa, lo que muestra es algo de pragmatismo, que está en una coyuntura en la cual por lo menos tiene que mostrar de que no se desborda la emisión de peso, el déficit fiscal, que ya no tenés forma cómo financiarlo, porque eso te estalla la brecha cambiaria y te estallan los precios de la economía. Pero la pregunta es si Cristina insiste con su receta, que la mostró públicamente en las últimas 3 o 4 intervenciones, diciendo que el déficit fiscal no era importante, que acá había que compensar a todos los sectores, que el salario básico universal y demás, o si en esta instancia se toma un respiro y permite ver si la receta de Batakis tiene algo de consenso político. Esa era la cuestión de fondo. La sensación que uno tiene es que va a haber un espacio para un respiro político. El problema es que uno no tiene claro cuál es el nivel de espiralización de la crisis y cuánto es esa ventana de oportunidad. Claro.